Bueno, muy bien, continuando con los teóricos de anatomía, de crecimiento y desarrollo, vamos a introducir a la anatomía del funcionamiento, principalmente del sistema endocrino. Eh, Debemos saber que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que se van a llamar glándulas, que liberan ciertas sustancias que se llaman hormonas, que se encargan de transmitir algún mensaje, de comunicar, ¿sí? Y ponen en funcionamiento ciertas regiones del organismo, como por ejemplo nivelan la energía del cuerpo, como la hormona tiroidea, preparan la reproducción, tanto femenina como masculina, las hormonas sexuales, generan y están en concreto desarrollo del crecimiento del cuerpo, controlan el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo, eso se llama homeostasis, por ejemplo la homeostasis del calcio, y tienen cierta regulación en las situaciones de estrés, por ejemplo en las condiciones del medio ambiente, lesiones y demás, que son principalmente las glándulas adrenales o suprarrenales. Pero primero tenemos que saber qué es una glándula. La glándula, como bien dice ahí, es un órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias que son necesarias para el funcionamiento del organismo. O sea, es un órgano que segrega algo. Ahora, este algo que segrega lo puede segregar de dos maneras, de manera endocrina o de manera exócrina. La gran mayoría de las glándulas del cuerpo, empezando por debajo, son exócrinas. ¿Qué quiere decir? Que secretan esas sustancias a través de conductos. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas que secretan sudor, las glándulas sebáceas que segregan sebo, las glándulas lagrimales, el páncreas exócrino, la próstata, la glándula mamaria con su secreción láctea y demás. Son la gran mayoría de las glándulas. Pero existen otras muy importantes que se llaman glándulas endocrinas. Son glándulas que no tienen conducto y liberan sus secreciones directamente al torrente sanguíneo, o sea, directamente a la sangre, como son, por ejemplo, la glándula pituitaria, que es la gran o la madre, por así decirlo, del sistema endocrino, la glándula pineal, que vamos a hablar muy poquito o nada, el hipotálamo, el timo, testículos, ovarios, ¿sí? Que además de ser órganos exócrinos, como los testículos son órganos endocrinos, la glándula tiroides, las glándulas adrenales o suprarrenales, el páncreas endocrino y demás. Vamos a tratar de ver la mayoría de ellos. Y dentro de lo que secretan, ¿qué son las hormonas? Las hormonas no son nada más y nada menos que sustancias químicas producidas por cierto tipo de células que están localizadas en las glándulas endocrinas y funcionan como mensajeros químicos, ¿sí? Intervienen en el metabolismo de las células directamente por distintos sistemas, ¿sí? Salen al espacio extracelular y de ahí penetran a través de ciertos transportadores a los vasos sanguíneos. A través de los vasos sanguíneos viajan por todo el cuerpo, principalmente a tejidos lejanos, y regulan el funcionamiento del cuerpo. Existen varios tipos, estos son los más importantes. Hormonas de tipo proteicas, o sea que son proteínas o peptídicas también se las llama, que están compuestas por cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, son las provenientes de la hipófisis, las provenientes de las paratiroides y las provenientes del páncreas, como por ejemplo la insulina. Generalmente los receptores de las hormonas proteicas se encuentran en las membranas de las células dianas, de las células objetivo, ¿sí? Luego tenemos hormonas esteroideas, ¿sí? Que son derivadas del colesterol, ¿sí? Y entonces esta atraviesa la célula y se unen en su receptor que generalmente se encuentra dentro del núcleo celular. Son, por ejemplo, o grandes ejemplos de estas hormonas, las secretadas por las cortezas suprarrenal, por ejemplo el cortisol, ¿sí? O la aldosterona, o las hormonas secretadas por los órganos sexuales, como por ejemplo la testosterona, los estrógenos, la progesterona. Y por último tenemos, y no menos, hormonas de tipo aminas, o sea que son secretadas por tiroides y la médula suprarrenal, por ejemplo,
la levotiroxina, la adrenalina, la noradrenalina. Y su receptor se encuentra no en la membrana, no en el núcleo, sino directamente en el citoplasma celular. Entonces, desde arriba hacia abajo, el sistema endocrino, vamos a ver que está regulado por el hipotálamo y la glándula pituitaria. En el cuello tenemos las glándulas tiroides y paratiroides. El timo viene en el tórax. Ya en el retroperitoneo tenemos el páncreas endocrino y las glándulas suprarrenales. Y ya dentro de la pelvis, o fuera de ello en los espacios escrotales, los testículos y los ovarios. El hipotálamo vamos a hablar muy poco, pero es el órgano diencefálico, ¿sí? O sea que forma parte del encéfalo, ¿sí? Que está por encima de los pedúnculos cerebrales, que está formado por varios núcleos de células, y cada núcleo de célula hace o tiene una función diferente. Regularía toda la parte endocrina y de homeostasis corporal del cuerpo, valga la redundancia, y está en derecha o estrechísima relación con esta glándula que se llama hipófisis, de la que vamos a hablar mucho más extensamente. Esta glándula hipófisis, que es más pequeña que una nuez, es muy pequeñita, se encuentra en grandes relaciones con ciertos elementos intracraneales. Este es un corte coronal, ¿sí? Coronal de medio craneal, en donde vemos aquí el quiasma óptico hacia arriba y el comienzo del tercer ventrículo, los lóbulos temporales, ¿sí? A los laterales y debajo, ¿sí? Los senos esfenoidales, ¿sí? Y el caum faríngeo, o sea, el techo de la faringe, y vemos la glándula pituitaria bien en el centro de todo este entramado venoso que se llama seno cavernoso, ¿sí? Que es una forma de drenar sangre que tiene el tejido encefálico, seno cavernoso, derecho e izquierdo. Y tiene relación con múltiples cosas, por ejemplo, fíjense con este componente arterial, que no es nada más que ni nada menos que la arteria carótida interna en su porción intracraneal, ya dando las cerebrales medias y anteriores. Fíjense la relación importante que tiene. Y estos elementos de esquema, por supuesto, que son amarillentos, que tampoco son nada más y nada menos que los pares craneales que entraban en la hendidura esfenoidal. El tercero, el cuarto, la rama oftálmica del quinto y el sexto par craneal. Múltiples relaciones. Y es una glándula, como toda glándula endocrina, ya tienen que saber que todas las glándulas endocrinas, como secretan su componente hormonal directamente al torrente sanguíneo, son órganos que están extremadamente irrigados, porque para eso lo necesitan, para su función. Y aquí está la irrigación de la hipófisis, que es la madre, ¿sí? De las glándulas endocrinas de todo el cuerpo, las que las controlan. Y son todas ramas de la carótida interna principalmente, que es esta. Está la arteria hipofisaria superior, la arteria hipofisaria inferior, ¿sí? Y drenan por venas hipofisarias que se llaman satélites, o sea que tienen el mismo nombre las arterias hipofisarias. Fíjense la relación que tienen con el quiasma óptico, con los nervios ópticos, importantísimo en patología. El sistema pituitario, la glándula pituitaria, esto es un esquema. Hay que saber que tiene dos porciones principales. Una pequeña porción posterior o lóbulo posterior, que se denomina neurohipófisis, que es una prolongación del sistema nervioso central, y un lóbulo grande, mayor que el lóbulo anterior, que se llama lóbulo anterior o adenohipófisis, ¿sí? Que se encarga de regular la gran mayoría de las glándulas endocrinas del cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo siguiente de esta neurohipófisis, que le llegan axones directos desde los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Se van a secretar dos hormonas importantísimas, que son la oxitocina, ¿sí? Y la vasopresina, que luego vamos a ver para qué sirven a medida que vayan cursando. Y todas las otras hormonas se secretan directamente de la adenohipófisis. Fíjense en el gran sistema capilar, el doble sistema capilar que tiene, una capilarización primero
en la parte del tallo pituitario, ¿sí? Para dar sangre y recibir secreciones de la hormona del tallo pituitario directamente. Venas de tipo porta, que son las venas que salen del sistema capilar, y se recapilariza en un segundo sistema capilar para tomar las hormonas de la adenohipófisis y luego, por las venas hipofisales inferiores, salir directamente al torrente sanguíneo. Estas son todas las hormonas que secretan la adenohipófisis y la neurohipófisis, haciendo especial o prestando especial atención a la adenohipófisis. Tiene células especializadas en secretar hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, que se llama ACTH, ¿sí? Hormona estimulante de la glándula tiroides, que se llama TSH, hormona estimulante directamente del crecimiento, dice del crecimiento óseo, pero es del crecimiento en sí, como es la GH, la Growing Hormone, ¿sí? Hormona estimulante de los testículos y ovarios, que se llama folículo estimulante, ¿sí? Y hormona estimulante, ¿sí? de la producción láctea, que se llama prolactina. A su vez, la neurohipófisis está relacionada con la oxitocina, que está encargada de la eyección láctea ¿sí? y de la contracción uterina en el útero grávido, y la vasopresina, ¿sí? ¿sí? Vasopresina, que es una gran hormona encargada de la reabsorción de agua y de la vasoconstricción arterial. Entonces, del lóbulo anterior, como dijimos, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la corteza adrenal o corteza suprarrenal, la hormona estimulante de crecimiento, ¿sí? La somatotrofina, o también se llama GH, que estimula el crecimiento, de las gónadas, de la folícula estimulante y la luteinizante, y la secretora de prolactina para generar producción láctea. Y de la neurohipófisis, la antidiurética también se llamaba vasopresina y la oxitocina. ¿Mm? Pasando ahora a la glándula tiroides. La glándula tiroides, ahora descendiendo, es la primera glándula endocrina que encontramos luego de la hipófisis, regulada por esta. Fíjense que tiene dos lóbulos y un istmo o puente central. Esto es un corte cadavérico donde vemos que está en el centro del cuello. Esto es el cartílago tiroides. Esto es el cartílago cricoides. ¿Sí? Esta es la membrana cricotiroidea. Se han resecado los músculos anteriores del cuello y se ve el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el istmo tiroideo. ¿Qué funciones tiene? Secreta la tiroxina, ¿sí? Cuya medicación es levotiroxina, que se puede reemplazar, que controla la energía y el metabolismo, y la calcitonina, que disminuye el nivel de calcio y fósforo en la sangre. Esas son las dos funciones de la tiroides. Fíjese cuántas relaciones que tiene en el cuello. Está muy pegadito a los vasos del cuello, que son la arteria carótida y la vena yugular interna, muy pegadito, en estrecha relación con la tráquea y la laringe, ¿sí? En estrechísima relación con el nervio vago que desciende, con los vasos cervicales, y posterior a la misma las glándulas paratiroides, que acá luego las vamos a ver. Como todo órgano endocrino está muy bien irrigado. La irrigación es muy sencilla porque tiene los nombres: la arteria tiroide superior, que es rama de la carótida externa; la arteria tiroide inferior, que es rama de la carótida, que es rama de la arteria subclavia; la arteria tiroidea íntima, que es una arteria central que no está siempre, pero que puede llegar a estar; y las venas son tributarias: vena tiroide superior y vena tiroide inferior, que van directamente al sistema cabo superior. El eje, ¿sí? Hipotálamo hipofisario tiroide sería que está arreglado de la siguiente manera.